La idea en general es encontrar factores significativos que influyan en la decisión de otorgamiento del crédito. Y en base a la respuesta, dado que es una regresión, dado que es una respuesta que sí o no, se busca un modelo matemático de análisis que te permita obtener dichos resultados. Uno de ellos se sustenta como es el árbol de decisión y el de regresión logística. Son, digamos, los ejemplos más conocidos. Hay muchísimos otros más ejemplos, pero esos son los más conocidos y los más familiarizables posible. Comenzamos con los datos. Como es un proyecto grande, necesitamos por lo menos 10.000 o 15.000 registros para validar las respuestas del modelo. Dado que si son modelos con muy pocos registros, habría mucho sesgo a que una determinada variable condicione los resultados del modelo, porque como son pocos datos, no se permite ver mucha la interrelación entre variables. Es algo importante para, digamos, dar una buena validación a la hora de que ejecutemos el modelo. Tenemos variables de diferentes zonas, como de diferentes clases, como las zonas, la calificación financiera, algunas características de la empresa, algunas características de información sobre préstamos no aprobados, históricas, el segmento, y importante saber la causa del rechazo, porque hay diferentes motivos de rechazo para un crédito. Entonces, estas variables son, digamos, candidatas a decirnos qué cosa es lo que está sucediendo, cómo podemos modelar. Como toda base de datos, nunca llega limpia. Sería un milagro que te llegue limpia, sería harías en 2 patadas el trabajo si te llegara limpia. Pero como siempre tenemos que hacer un preprocesamiento. Primero chequeamos la data, tenemos 37 variables con 31.000 registros aproximadamente, y tenemos que ver qué variables hacen sentido o no a lo que estamos analizando. Por ejemplo, tenemos una variable que es muy correlacionada con otra, por decir, una que tenga que ver con categoría de la justificación y otra con una descripción de justificación, que son prácticamente lo mismo, solo que agrupados en diferentes variables. Entonces estas dos no van a agregar mucho sentido. Entonces aquella variable que vemos que es redundante, la borramos, porque es una variable que está dicha en nuestra variable. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos que trabajar a veces con registros, que siempre puede pasar, registros o información sobre empresas que no tienen relación con lo que se puede observar en la data. ¿Qué podemos hacer ahí? Utilizar técnicas de visualización, técnicas de diagrama de cajas, inclusive de clústeres pequeños para identificar cuáles son aquellos puntos o aquellos registros que de verdad están muy lejos de lo que debería ser, y en base a eso, o en base a un criterio de experto de nosotros como analistas, a ver si esos registros valen la pena incluirlos o no valen la pena incluirlos. Si valen la pena incluirlos es porque no afectan mucho el modelo, y si no vale la pena es porque tienen muchos datos espurios que pueden influir en el modelo. Entonces encontramos estos casos que siempre van a haber y los tachamos. Una vez que tenemos esto, tenemos que unificar las variables. ¿A qué me refiero con unificar? Supongamos que en una variable, por decir, te digan sexo. ¿De qué manera puedes llenar tu sexo? Por ejemplo, puede decir masculino, puede decir M, puede decir F, puede decir más o más C. Hay muchas combinaciones para decir masculino. No sé si me entienden por ahí. Entonces, ese tema, a la hora de que tú quieras hacer un procesamiento de data, va a influir bastante en el modelo, porque es como que dijeras que tienes diferentes categorías para una misma. En realidad es solamente una sola, y eso hace que tú pierdas, digamos, eficacia en la descripción de una variable que posiblemente dentro del modelo sea importante, pero como está diferenciada por muchas categorías, te sale de que no.
Entonces, para prevenir esos posibles futuros errores es necesario unificar la variable. Y eso también te sirve para tener un catálogo de la variable. Catálogo me refiero a qué valores puede tener. Puede tener un valor 1, 2, 3, o puede tener inclusive un valor unísimo. Una vez que hacemos esto y analizamos la base, tenemos que completar aquellos valores faltantes teniendo en cuenta la existencia de correlación entre ellos. ¿Qué técnicas vamos a usar? Técnicas básicas como imputación por media, imputación por mediana, imputación por K-medias, K-medianas, y diferentes técnicas que a mayor complejidad quizás demanden más tiempo de procesamiento, pero son un poquito más exactos. Hay que jugar uno con el otro. Algo puede ser un poquito más rápido, pero un poquito menos preciso, o algo puede ser un poquito más preciso, pero demanda un poco más de tiempo computacional. Y en ese sentido, dependiendo del tamaño de tu base, puede ser un riesgo que hay que considerar. Esa es una explicación del modelo básicamente. ¿A qué nos referimos con el estado? 1 si se acepta o 0 si se rechaza. Tenemos que definir previamente cuáles son las variables que son de entrada en el modelo. ¿A qué me refiero con esto? A que sean variables de la base que tú puedas replicarlas en una empresa nueva, por decir. O sea, quizás salga una variable, por decir, canal de venta, que una empresa nueva, como no está registrada, no tiene canal de venta. ¿Me entiendes? Una empresa registrada que se le ha dado un préstamo, tiene un canal de venta, tiene un canal de aprobación, etc. Pero eso, para una empresa nueva, para una MIPE nueva, no es una variable de entrada, porque no lo tienes. ¿Me entiendes? O sea, el modelo te puede decir que eso es relevante, pero en realidad, en la realidad, no puede ser esa una variable de entrada. No sé si me explico. Esos análisis son los que se tienen que hacer a la hora de decidir qué variables van a entrar en el modelo. Y, como ya dije, eliminar las variables redundantes o correlacionadas. Hay que tener cuidado también con predictores perfectos. ¿A qué me refiero con esto? De que pueden haber algunas variables que solamente, digamos, estén especificadas para una categoría de sí, por decir. Por ejemplo, si no te rechazan, tienes si te rechazan, tienes una justificación de por qué te rechazaron, y eso entra en una categoría de por qué te rechazaron y todo eso. Pero si te aprueban, no hay ninguna información sobre rechazo. Eso, aunque no lo crean, altera el modelo, porque indicaría que esas tres variables son las variables perfectas para predecir ese modelo. Es algo que ustedes se van a dar cuenta cuando estén analizando el modelo, cuando testeen el modelo, cuando lo preparen. Pero es algo que tienen que tener cuidado, porque posiblemente en un proyecto mucho más grande, esas variables pueden hacer que su respuesta sea muy sesgada y que incluso la predicción sea totalmente errónea. Entonces hacemos el ajuste. Bueno, este es el modelo de regresión logística que, digamos, directamente es el que se va a utilizar para predecir. Básicamente es una transformación del modelo de regresión simple, perdón, del modelo de regresión múltiple. Y una vez aplicado este ejercicio, este modelamiento, tenemos 7 variables de las 35, creo yo, 32 variables que había y que nos salieron relevantes. Esa es una historia. Tenemos las variables que nos han tocado relevantes, pero ¿cómo sabemos cuál impacta más? Dado que no es una regresión múltiple, común y corriente, es una regresión logística, tenemos que ver cuál
odds ratio es mayor. El odds ratio es la probabilidad marginal de que esa variable aporte más a la probabilidad de acceder a un préstamo. Y básicamente comparando el odds ratio podemos saber cuáles de las variables impactan más en el modelo. ¿Ok? Y es necesario también hacer validaciones del modelo. ¿Cómo? Separando nuestra data en dos. Una data que va a ser para hacer nuestro modelo y otra data que va a ser para testear nuestro modelo. Porque no solamente podemos decir ya está hecho el modelo con la data de entrenamiento, pero con eso no basta. O sea, no podemos basarnos solamente en los casos que hemos tomado para modelar. Tenemos que agarrar nueva data o de la data que tenemos separarla y probar nuestro modelo dentro de esa data. ¿Cómo debe ser esa separación? La mejor manera de hacerlo es aleatoria. Me explico, porque es la única manera de que podamos garantizar de que este modelo pueda considerar cualquier resultado posible y aún así pueda mantener su precisión. Porque si nosotros buscamos un bloque de datos que nosotros queremos para poder decir, ah, mira, este modelo tiene una precisión del 70%, estaríamos falseando los datos, porque no estamos considerando un bloque aleatorio. De repente la precisión real era del 50%, 56%, pero nosotros estamos escogiendo una data para testear que es favorable a nuestro modelo, y no necesariamente es cierto. Por eso es que hay que seleccionarlo de manera aleatoria. Y estos son indicadores acerca de eficiencia del modelo. Precisión tiene que ver básicamente con aquellas catalogaciones que hace nuestro modelo con respecto a los datos reales. Por ejemplo, nuestro modelo puede decir, ya mira, esta empresa debe otorgársele un préstamo, pero en la realidad no se lo otorgó. No sé si me explico. El modelo te puede decir una cosa, pero en la realidad ha sucedido otra. Y esos márgenes te sirven para contrastar la eficiencia del modelo. ¿Ya? Pueden haber... El modelo puede predecirte de que no se le va a entregar a esta MIPE, y en la realidad no se le entregó a esa MIPE. Por lo tanto, ese es un caso favorable. Ese es un caso que sí ha sido predecido correctamente con nuestro modelo. Y como un resumen, se calcula la precisión en función a los casos correctamente predecidos por el modelo entre el total de casos que tenemos. Y estos son más indicadores del modelo para definir cuál es la exactitud o la precisión de nuestro modelo. Básicamente esto es necesario para poder hacer cualquier tipo de modelo, porque tenemos que brindar indicadores de ajuste de nuestros parámetros al modelo. No basta con decir, como ya dije antes, no basta con decir ya tenemos nuestro modelo y ya. Puede ser un modelo hecho de 1 a 2 años. Por sí, porque a veces hacen proyectos de envergaduras muy grandes que tienen modelos inmensamente grandes, pero no basta solamente con hacer el modelo, sino que hay también que validarlo. Y también validarlo, aprovechando esto, validarlo no solamente con data que ya teníamos, sino con data nueva, data que esté llegando posiblemente de una nueva recopilación. ¿Ok? Y acá voy en lo principal. El modelo no solamente es una parte de matemática, no es una parte estadística, ¿no? El modelo nos puede indicar, por ejemplo, qué sectores, a partir de las variables que son importantes, qué productos diferenciados de crédito se les puede ofrecer a qué, digamos, grupos. Por ejemplo, a un grupo que se encuentra en el segmento número 3, por decirlo, en la categoría 3, y que tenga un sector económico de comercio, dado que su probabilidad, por decir que el modelo estima, sea de 0.20, por decir, ¿qué podemos hacer? Tenemos que incrementar esa probabilidad, ¿no? Entonces, allí podemos trabajar esta información para decirle, mira, vamos a donde un banco y le decimos,
Mira, esta característica de clientes tiene un potencial de compra muy bajo. Entonces tú deberías enfocarte a este pequeño grupo de clientes y ofrecerles productos diferenciados en función a las características que se tienen. Dado que sabemos qué variables son importantes, sabemos también en dónde atacar. ¿Ok? Y básicamente es eso. Esta propuesta puede utilizarse para hacer un scoring de manera que podamos puntuar la probabilidad de que un cliente pueda acceder a un crédito y en base al puntaje segmentar, como ya les venía diciendo, segmentar aquellas empresas que tienen una probabilidad muy baja y ofrecerles servicios diferenciados y aquellos segmentos que tengan una probabilidad muy alta de tener acceso a un crédito, ofrecer beneficios o algunos productos también diferenciados para ellos. Incentivos, por ejemplo, menores tasas de préstamo, etc. Pero esta es la utilidad del modelo. Prácticamente quiero concluir de que en realidad un proyecto de analítica, en este caso de analítica para empresas como unas MIPES, no es solamente hacer el modelo y ya, no es solamente decir ya tengo estas variables, estas son más importantes, estas aportan tanto y ya. Ese es el nivel de precisión. A nivel gerencial esto no es suficiente. Necesitan ustedes establecer e interpretar con un criterio de ustedes como expertos analíticos a saber cómo podemos usar esta información para clasificar a nuestros clientes, para clasificar a las empresas y ofrecerles mejores servicios y mejores productos, en este caso productos de crédito. Y básicamente es eso. Resumen del modelo, del proceso y eso es todo. Sí. Gracias, Álvaro. Tenemos un momento para una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Quería saber un par de cosas. Uno, ¿llegaste a probar con modelos más avanzados? Porque usualmente se han vuelto bastante populares en competencias de Data Science, por ejemplo, como Kaggle. Modelos de ensambles de árboles como LikeGBM o XGBoost o Gradient o AdaBoost o Random Forest, también es bastante conocido, para mejorar. Y sobre la parte de validación, ese 81% que era un accuracy, según me parece, era sobre qué split del training test, y usaste cross validation ahí. Sí, en realidad respondiendo primero a la última pregunta que me has hecho, sí, eso no estuvo indicado, pero se utilizó un split y un generador aleatorio de datasets de 10 datasets aleatorios para medir la precisión, con la misma proporción de datos. Proporción de 20% aproximadamente, 20% de datos, pero hechos en diferentes, o sea, son grupos de diferentes partes de la data, aleatorios. Entonces esa curva sí es un promedio. Y lo segundo, ¿me puedes repetir qué era lo...? Porque usaste hasta ahora árboles de decisión y regresión logística, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, si la data era esparsa, entonces podías usar un modelo lineal como SVM, o si es que había muchas categorías, métodos de ensambles de árboles como Random Forest o XGBoost pueden ser más resistentes al sobreajuste, ¿no? El overfitting. Sí, sí. Eso también estaría bien, pero yo lo estaba orientando más a la parte de aporte a un modelo de probabilidad. Pero tu aporte también es correcto. Es más, lo que se está planteando hacer, o lo que estoy planteando hacer además de este tema, es utilizar Random Forest dentro de aquellos grupos que no han accedido a un préstamo. Exclusivamente para aquellos que no han accedido a un préstamo y considerar con qué divisiones, por decir, segmentan mejor a qué determinados clientes, por decir así. Y utilizar hierarchical clustering para definir cuáles son las variables que en ese segmento de los que no les accedieron a un crédito, cuáles fueron importantes. Genial. Porque algo interesante de los árboles, sea ensamble o no, es que
hay más métricas para evaluar la importancia de las variables. Por ejemplo, si tienes los árboles que quedaron al primero y se ve cuáles fueron utilizados más frecuentemente, entonces eso te da un feature importance, ¿no? O information value, weight of evidence. Genial. ¿Y la data estaba desbalanceada o las clases entre se aprobó el crédito o no se aprobó tenían casi la misma proporción? No tenían la misma proporción. ¿Están bien desbalanceadas? No estaban bien desbalanceadas, sería el orden del 30% que sí. 30, 70. Ok, gracias. Gracias. Gracias Álvaro y por favor un aplauso. Invitamos a Luis Flores, tesista del profesor Jonathan Rojas, y va a exponer sobre clusterización, análisis de principales componentes y medidas para la localización de almacenes para la distribución de ayuda humanitaria en los departamentos del Perú afectados por heladas y friajes. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Yo soy Luis Flores y les voy a hablar sobre el tema de mi tesis, que es localización de almacenes para los casos de friajes y heladas en los distritos más afectados del Perú, ¿no? Más que todo me voy a enfocar en la primera parte, que es justamente la determinación de cuáles son estos distritos más afectados, partiendo de la base de indicadores en los últimos años sobre salud y las consecuencias que pueden traer los eventos como heladas y friajes a las condiciones de vida de las personas, tomando en cuenta también factores como pobreza, desnutrición y las condiciones de vida de todas estas personas. Enfocándonos más que todo en los distritos en los que ocurren estos eventos, en los que han sido mapeados esta clase de indicadores, ya que la base de datos es libre para esta clase de distritos que es afectado acá en el Perú, ¿no? Actualmente el INDECI y otras instituciones justamente hacen planes y diseñan medidas correctivas para las temporadas de heladas y friajes, ¿no? Y se basan en justamente esos indicadores para ver cuáles son los distritos priorizados, ¿no? Pero bueno, acá estamos intentando justamente deducir cuáles son estos distritos y si realmente son los indicados por las instituciones los que son más afectados. Bueno, en la primera parte utilizamos el análisis de componentes principales, que es una técnica de reducción dimensional. Nos permite reducir el conjunto de variables de un dataset. Actualmente estábamos trabajando con alrededor de 15 variables entre cualitativas y cuantitativas para analizar el dataset utilizando no solamente el PSA, que es el análisis de componentes principales, sino también un análisis de factores. Esta cantidad de variables aumentaba aproximadamente 25. Entonces era una gran cantidad de variables en la data para analizar, y por lo tanto utilizamos esta clase de métodos que nos permitía escoger cuáles son las más importantes previamente habiendo transformado nuestra data original. El criterio que se utiliza para justamente escoger estos componentes principales es ver el porcentaje de varianza que explica cada uno de estos componentes principales de nuestro conjunto de variables original. El objetivo es representar la data de una manera en la que la varianza sea mayor. Y bueno, asumiendo que hay una relación lineal entre las variables, que pueden ser representadas, cada variable puede ser representada por una combinación lineal de las demás. Bueno, como se puede ver en la imagen ahí, la representación inicial no decía mucho sobre el orden de las variables, mientras que en el otro, creando el nuevo eje de coordenadas, se puede ver la data de una distinta manera, ¿no? Y cuantitativamente también los valores cambian porque se ha realizado una transformación a la data original.
Bueno, hay aquí una serie de pasos de un caso estándar de lo que se puede hacer en PCA. Y bueno, la interpretación de los resultados que nos da este método. Como se ha realizado una transformación de la data original, es un poco difícil de interpretar. Lo que se tiene que hacer es analizar cada componente principal y ver cuál es la contribución de cada una de las variables originales. Así es como se puede interpretar cada uno de los componentes principales que se escoja. Y bueno, partiendo de la base de que solamente se eligen aquellos que tengan un mayor porcentaje de varianza del conjunto de variables original. Como se puede ver, se tuvo alrededor de 23 componentes principales para nuestro dataset de heladas y friajes de todos los indicadores. Y bueno, en mi caso hay distintas formas para elegir un corte de componentes principales. Algunos pueden elegir un tope de porcentaje de varianza, que fue lo que yo hice en mi caso, por lo menos el 85% de varianza que se explicaba por nuestros componentes para poder realizar el clustering posterior, ¿no? De esta manera pude reducir de 24 variables a 14 variables. Y era un dataset mucho menor y más manejable computacionalmente, ¿no? Y justamente ahí también en la gráfica se puede ver la correlación entre las variables cuantitativas, en este caso, que incluyen los índices que mencioné anteriormente de desnutrición, pobreza, índice de daños a la salud, y también la data geográfica, que va a ser muy importante para cuando se realice el clustering apropiado. En cuanto al clustering, es una técnica que nos permite agrupar el conjunto de datos. No se necesita previamente haber definido unas clases o categorías, o sea, es decir, que no necesito tener un número fijo ya de grupos en los cuales voy a separar mi data, sino que eso puede ser elegido a criterio o resultante del mismo método dependiendo de la técnica de clustering que se utilice. Entre las más usadas está el clustering por K-medias o el clustering jerárquico. El clustering de K-medias nos permite encontrar aquellos grupos en los que los datos están más cercanos a un centroide, eligiendo un número K de datos que en la cercanía del centroide elegido, ¿no? Y el clustering jerárquico nos permite hacer una agrupación jerárquica justamente dependiendo de la característica de las variables en el dataset que tengamos. Hay diversos métodos de clustering. Otro grupo importante son el de clustering con restricciones, que se le añaden restricciones adicionales a los métodos de clustering originales. Más que todo se pueden ver mucho en los clustering utilizados para tratar data geográfica, que justamente es nuestro caso. Porque nuestro objetivo no es solamente clasificar los datos, los distritos, por los que estén más afectados y más graves, sino que también tienen que estar cercanos entre sí geográficamente. Porque como se va a definir una localización de almacenes para esta clase de distritos, no se aplicaría bien un método de clustering que no tenga en cuenta esta restricción espacial en este caso. Y bueno, justamente eso fue lo que se utilizó, uno de los tantos métodos de clustering geográfico, para poder no solamente medir el nivel de riesgo de acuerdo a los indicadores que se obtuvieron ya con la transformación de datos utilizando PCA, sino también para agruparlos lo más cercano posible geográficamente. Al costado se puede ver el resultado en el mapa de Perú. La gran mayoría de distritos son afectados no solo por heladas y friajes, heladas más que todo en la sierra y friajes en la selva y también parte de la sierra. Utilizando estos métodos nos resultaron entre 22 clústeres
compactos geográficamente, como se pueden ver definidos de acuerdo a los colores. Utilizando otro tipo de clustering como K-medias o el jerárquico, los resultados eran bastante espaciados. Por eso que era muy importante definir cuál es el tipo que